Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta. Hoy preparamos tarta de queso y turrón. Comenzamos colocando la nata para montar o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa en un caso que tenemos a temperatura media. Con un batidor de varillas iremos removiendo poco a poco hasta disolver por completo la nata. Cuando la tengamos disuelta, añadiremos la esencia de vainilla. Mezclamos para integrar y ahora que la nata está caliente, añadimos el turrón de Gijona cortado en trocitos pequeños. De esta manera será mucho más fácil de integrar con la nata. Con el batidor de varillas iremos removiendo en todo momento para deshacer los trocitos de turrón. El turrón de Gijona es un turrón blando y cremoso que se prepara con almendras y miel. Por otro lado, tengo unos barquillos rellenos de chocolate y otros rellenos de turrón. Con ellos vamos a preparar la base para nuestra tarta. Si no tienes este tipo de barquillos, puedes utilizar las galletas de tu preferencia. Cortamos los barquillos a la mitad y los colocamos en una picadora para triturarlos ligeramente. Esta misma operación la puedes hacer colocando los barquillos en una bolsa hermética y aplastándolos con un rodillo. Cuando tengamos los barquillos triturados, añadimos la mantequilla fundida y con la picadora volvemos a triturar para integrarlo todo. Tenemos que conseguir una pasta homogénea y ligeramente pegajosa. Vamos a colocar esta preparación en un molde para horno que tiene la base desmontable. Además, he forrado el molde con papel para hornear para que sea mucho más fácil desmoldar la tarta. El molde mide 24 centímetros de diámetro por 7 centímetros de alto. Repartimos muy bien la preparación por toda la base del molde, hasta conseguir una superficie lisa y uniforme. Cuando la tengamos lista, la llevamos a refrigerar un mínimo de 20 minutos. Por otro lado, en un bowl vamos a añadir la mezcla de nata y turrón que hemos dejado enfriar a temperatura ambiente. Incorporamos el queso crema o queso para untar. Añadimos también el queso mascarpone. Para que los quesos se integren mejor con el resto de ingredientes, es recomendable tenerlos a temperatura ambiente. Para ello los sacaremos 15 minutos antes del refrigerador. Por último, añadimos el azúcar moreno. Ahora, con una batidora de brazo, iremos mezclando hasta integrar y conseguir una crema homogénea. Cuando tengamos una mezcla cremosa, añadiremos los huevos, que deberán estar también a temperatura ambiente. Volvemos a batir hasta tenerlo todo completamente integrado. Esta es una receta ideal para aprovechar los restos de turrón que nos han quedado de las fiestas navideñas. Además, esta receta admite que puedas cambiar el sabor. Podrías prepararla con un turrón blando de chocolate o un turrón blando de cacahuete y quedaría igual de deliciosa. Al batir la mezcla se han formado unas pequeñas burbujas. Para eliminarlas, damos pequeños golpes sobre la superficie de trabajo para que suban a la superficie y exploten. Colocamos el relleno sobre nuestra base de barquillos
y llevamos a hornear a un horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante 55 minutos. Pasado este tiempo, apagamos el horno y dejamos la tarta dentro con la puerta cerrada durante 20 minutos. Pasados los 20 minutos, dejamos la tarta dentro con la puerta entreabierta durante 3 horas. Después de las 3 horas, sacamos la tarta del horno y la llevamos a refrigerar un mínimo de 4 horas. Ahora prepararemos la decoración final para nuestra tarta. En un caso a temperatura media añadimos la nata para montar junto a los trocitos de turrón de Gijona. Mezclaremos hasta disolver por completo el turrón. Cuando tengamos una mezcla ligeramente espesa y cremosa, pasaremos esta preparación a un recipiente para servir. Pasado el tiempo de frío de nuestra tarta, ya la tenemos lista para consumir. Para ello vamos a retirar el papel de horno que teníamos en el molde y colocamos un plato sobre la superficie de nuestra tarta. Giramos la tarta y quitamos la base de nuestro molde. Retiramos con cuidado el papel para horno y por último colocamos nuestro plato de presentación. Volvemos a girar la tarta y ya la tendríamos lista para servir. Por último, colocamos sobre la superficie de la tarta la salsa de crema y turrón que teníamos reservada. Y ya estaría lista nuestra tarta de queso y turrón. Es una tarta suave y cremosa con un ligero sabor a turrón. Si te ha gustado la receta, te animo a que la prepares y a que compartas nuestro vídeo. Gracias. Aquí os dejamos con alguno de nuestros vídeos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok.